Muy buenos días, estudiantes del séptimo básico. Les habla la profesora Daniela Sandoval y en esta oportunidad, en esta cápsula educativa de lengua y literatura, vamos a revisar la noticia y sus características. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar las características de la noticia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a leer en la parte de aplicación de esta cápsula educativa, vamos a leer una noticia, entonces ustedes podrán darse cuenta e identificar en esta noticia que leerán todos los elementos y las características particulares de este tipo de texto no literario. Ya, antes de empezar, vamos a recordar las habilidades de base que van a ser necesarias en esta aplicación y en realidad en toda esta cápsula educativa. En primer lugar, la atención, ya, porque tendremos que poner atención a todos los conceptos, a todas las especificaciones y particularmente a todas las características de este tipo de texto que vamos a revisar a continuación. También la memoria, porque vamos a recordar algunas características o algunos contenidos que ya sabemos de años anteriores. Por supuesto que la motivación, la idea es que enfrentemos cada cápsula educativa con mucha motivación y con la idea siempre de aprender lo que más podamos. Y por supuesto que la percepción a través de los diferentes sentidos, visual, auditivo, etc. En primer lugar, entonces, partamos recordando, por lo tanto vamos a aplicar la habilidad de base de la memoria, ¿cierto? ¿Qué es la noticia o qué sabemos de la noticia o en qué contextos aparece la noticia? ¿Por qué nos suena la palabra noticia? Yo creo que diariamente estamos expuestos, sobre todo hoy en día, a muchas noticias que aparecen en el ámbito de los medios de comunicación particularmente, ya sea la televisión, ya sea el diario o ya también sea la radio, ¿ya? Tiene algunas características particulares y es lo que ahora entonces vamos a revisar. En primer lugar, vamos a recordar que la noticia es un producto, o sea, surge en el contexto de la prensa. ¿Qué es la prensa? La palabra prensa se utiliza para designar a un medio de comunicación masiva, recuerda lo que vimos en la cápsula anterior, que transmite una serie de textos, ¿ya? De tipo periodístico y que tienen diferentes propósitos. Recuerden que vimos que algunos informaban, otros entretenían, otros generaban opinión, en fin. Y estos tienen la particularidad de que van dirigidos a un gran público o a un gran número de personas. Por eso se llaman masivos. La prensa, entonces, es el primer medio de comunicación masiva, ¿ya? Entre los tipos de texto que transmite la prensa se cuentan el artículo de opinión, la crítica, la entrevista, el reportaje, en fin. Pero es la noticia el texto que más abunda en los textos de comunicación, como diarios, como revistas, como periódicos. Por eso entonces es tan importante. Diariamente nos enfrentamos a diversas y variadas y muchas en cantidad de números, ¿cierto? Noticias, ya sea en la mañana cuando nos despertamos, a la hora de almuerzo y cuando se acaba el día en la noche. La noticia, entonces, como características particulares, es un texto periodístico en el que se relata de manera objetiva un suceso ocurrido recientemente. ¿Esto de qué? Que dice ahí que se relata de manera objetiva es fundamental. Ya la noticia no es un texto literario, es un texto no literario y la idea es que sea fiel a la realidad, ¿ya? Que entonces no tenga una interpretación de los hechos, sino que sea un relato objetivo de tal cual sucedieron las cosas. Y además, el tema de la noticia debe ser de interés público, porque no vamos a querer ver una noticia que en realidad a nadie le interesa. La idea es que sea un tema interesante para los auditores o espectadores o los lectores de un diario, ¿cierto? La noticia debe informar de manera completa, ¿ya? Y para esto debe responder una noticia correctamente construida y escrita, debe responder a 6 preguntas básicas y fundamentales en relación al hecho que está relatando. Estas preguntas son: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que sucedió?
quiénes son los participantes del hecho, cuándo sucedió, en qué lugar sucedió, cómo sucedió y el por qué y el para qué. ¿Ya? Si la noticia responde a estas preguntas en su totalidad, entonces podemos decir que es un texto que está correctamente construido y por lo mismo informa de manera fehaciente y completa al espectador o al posible lector. La noticia entonces suele construirse con una estructura en la que se distinguen dos partes fundamentales. Ya todo texto, ustedes saben, literario o no literario, tiene una estructura que se puede identificar al leer y también al ver. La noticia entonces no es la excepción y esta estructura se divide en dos partes fundamentales. La primera es el titular, que comprende a su vez unas partes más pequeñitas que se denominan epígrafe, título propiamente tal y la bajada. Y luego tenemos una segunda parte de la estructura que es el cuerpo de la noticia y el primer párrafo de este cuerpo de la noticia es conocido como lead o entradilla. Vamos a ver entonces en una noticia real las partes de la estructura, digamos, de la noticia. Como ven acá arriba, está el titular con color morado a la izquierda y arribita, en la parte superior, está el epígrafe, ¿cierto? Que lo que hace es aportar información complementaria al título. Tenemos el título propiamente tal, que básicamente anuncia el tema de la noticia y, por supuesto, tiene que llamar la atención de quien lo está leyendo. Y luego entonces tenemos la bajada, que es una especie de resumen del contenido de la noticia y va a señalar la información más relevante de esta noticia. Luego, más abajo, con color verde, tenemos el cuerpo de la noticia, ya que es el texto más largo y que en definitiva tiene toda la información. El primer párrafo de este texto, de este cuerpo de la noticia, se denomina entradilla o lead. ¿Ya? Y es en este párrafo en donde se responden brevemente las 6 preguntas básicas que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿ya? De modo que basta con que uno lea el primer párrafo de la noticia y vamos a estar bastante informados respecto al suceso o al hecho en particular. El resto del cuerpo de la noticia, que se denomina desarrollo, va a presentar información que va a ser más detallada y más extensa, por lo tanto va a aportar mayor información. Esa es básicamente la estructura de la noticia. Y acá tenemos una especie de síntesis, ¿cierto? Tenemos el titular que comprende, como habíamos dicho, el epígrafe, el título y la bajada. Tenemos el cuerpo de la noticia donde está el lead, el párrafo, que es el párrafo de entrada o entradilla, y el resto del cuerpo de la noticia en donde se desarrolla con más detalle y de forma más extensa los sucesos, ¿ya? Entonces, esto ha sido el contenido de esta cápsula educativa. Ahora, para aplicar lo que hemos aprendido, ustedes tienen que leer atentamente el texto que está en las páginas 210 a la 212 de su texto escolar y luego tienen que realizar la actividad, responder las preguntas de la página 213. Espero que les haya gustado esta cápsula educativa y la próxima semana entonces seguiremos con más material y más contenido al respecto. Espero que estén muy bien. Recuerden que si les surge alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerme llegar esas preguntas a través del correo segundociclobásica@colegiohorizontes.cl. Yo voy a estar muy atenta a cualquier consulta que ustedes puedan hacerme llegar. Nos vemos pronto y espero que estén muy bien. Sigan cuidándose mucho. Hasta luego.